El río Hondo se localiza en el municipio de Otompe Blanco, estado de Quintana Roo, en los Estados Unidos mexicanos. Nace en Guatemala con el nombre de Río Azul y vierte sus aguas en la bahía de Chetumal. En territorio mexicano ingresa como un arroyo de flujo intermitente que es más notorio en época de lluvias. A partir del poblado de la Unión tiene un flujo más constante y una longitud hasta su desembocadura de 114.5 kilómetros con dirección al noreste. Está considerado como la mayor corriente superficial del sur de Quintana Roo. El flujo hacia su desembocadura es imperceptible en época de secas y por lo plano del terreno registra cambios en su nivel provocados por las mareas de la bahía de Chetumal, siendo más perceptible hasta 10 kilómetros río arriba a la altura del poblado Subteniente López. Forma parte de la frontera entre México y Belice. Estos límites se establecieron en 1893 al firmarse el Tratado de Límites entre México y Honduras Británica, hoy país de Belice. En ese documento se señaló que la línea fronteriza sigue por su canal más profundo. Los estudios batimétricos corresponden a la primera parte de ese trabajo, que abarcó de la desembocadura en la bahía de Chetumal hasta 10 kilómetros río arriba. Se encontraron profundidades promedio de 6 a 8 metros, áreas aisladas de 10 a 10.5 metros y un máximo de 11.07 metros. Un aspecto importante en la región es el proyecto federal Tren Maya, que se inaugurará a finales del año 2023. Dentro de sus objetivos se encuentra fortalecer la economía de poblaciones locales. Se proyecta como una industria que atraerá turistas a los centros ya establecidos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, pero también a la zona rural para impulsar el turismo alternativo que es atraído por las bellezas naturales y sitios rurales como el río Hondo. En esta región, la economía principal se basa en la agricultura y las actividades turísticas se realizan en balnearios rurales, creados con aguas de manantiales y ubicados en poblados de la ribera. Para promocionar las bellezas de este río, las autoridades municipales elaboraron la guía turística Ribera del Río Hondo. El objetivo de este trabajo es generar información física como la batimetría y perfiles transversales. Incluye identificación de la vegetación de borde que permita la planeación de actividades turísticas que protejan el recurso hídrico, conservación de flora y fauna y para hacer frente al pronóstico de desarrollo de actividades turísticas por la influencia del proyecto Tren Maya. Así también, para fortalecer la propuesta señalada en la primera parte de este trabajo, de cambiar la ubicación de la línea fronteriza entre México y Belice, señalada oficialmente como el canal más profundo. El área de estudio corresponde a las secciones 1, 2 y 3, abarca el tramo Allende Subteniente López, que cubre 26.7 kilómetros del río e incluye 11 perfiles transversales. La metodología consistió en salidas de campo durante el mes de mayo y junio del 2022. Para determinar la batimetría del río Hondo se empleó una embarcación menor. El registro de datos de profundidad se efectuó en dos fases. La primera para una medición manual bajo la vegetación de manglar que cubre la orilla del río. Esta información se obtuvo a cada kilómetro de distancia de la ribera mexicana. La segunda fase correspondió a la parte interna del río. La profundidad se registró con una ecosonda multi-haz. Se consideraron 4 transectos separados equidistantemente de acuerdo a la anchura del río, uno a cada lado de la orilla junto al manglar y 2 hacia el centro, con registros a cada 20 metros de distancia. Para elaborar los mapas batimétricos se utilizó el programa ARMAC 10.8 con la herramienta de ponderación de distancia inversa y para la representación gráfica de perfiles transversales el programa Excel 2016. Adicionalmente, para la identificación de las especies de manglar se utilizó la guía de campo de los manglares en México. Los resultados muestran que la profundidad del río no fue constante, predominaron valores de 6 a 8 metros. En las 3 secciones analizadas se encontraron zonas dispersas con profundidades entre 8 y 10 metros. La sección 3, entre el poblado de Juan Sarabia y Subteniente López, fue la más profunda, con registros mayores a 10 metros. En esa área se detectó el valor máximo con 13.37 metros. En la sección 2, tramo Palmar Juan Sarabia, se encontró un islote. En ese sitio se ubicó un arroyo tributario llamado Estero Ducún. El islote favorece la acumulación de sedimentos y los registros de profundidad en esa área oscilaron de 2 a 4 metros. Debido a que el origen del río se atribuye a una falla geológica, al nivel casi plano del área y la ausencia de lluvias durante los registros, las corrientes del río fueron mínimas y en ocasiones no se percibieron. En algunas áreas los vientos generaron corrientes superficiales río arriba. La parte central del río se considera segura para la navegación. En el área se detectaron pequeñas embarcaciones de madera llamados cayucos que utilizan los pobladores para pesca de autoconsumo. Transitan con poca frecuencia embarcaciones con motor fuera de borda y barcos de la Secretaría de Marina.
Estos últimos no rebasan los 2 metros de calado. Existen riesgos a la navegación si se transita junto a los márgenes del río, principalmente con vegetación selvática por presencia de árboles caídos. Otro riesgo es donde está el islote de Ucún, entre el poblado de Saxán y Juan Sarabia, donde la profundidad disminuye 2 a 4 metros con la parte más segura del canal norte, pero se deben extremar precauciones por presencia de un árbol sumergido que sobresalen sus ramas en la superficie del agua. En general, las formas de los perfiles transversales presentaron pendientes altas de las orillas hacia el centro del río. La anchura fue variable. El perfil más estrecho correspondió al número 10, ubicado entre el poblado de Sarabia y Subteniente López, con 45 metros entre cada borde. La anchura del río osciló de 45 a 80 metros. Los perfiles con profundidad mayor a 10 metros fueron el número 2, el 10 y el 11. Respecto a la vegetación ribereña, predominaron especies de manglar. Cubren una franja sobre el río de 5 a 8 metros de espesor. La especie predominante correspondió al mangle rojo, seguido de mangle botoncillo, mangle blanco, y el mangle negro fue escaso. Algunas áreas donde la pendiente del río es casi vertical prevalecieron especies de palma de guano, palma taciste y el carrizo de agua. En el río no se registró contaminación por residuos sólidos que afectan los manglares u otro tipo de contaminantes que hay en la fauna acuática. Respecto a la línea divisoria entre México y Belice, que sigue el canal más profundo del río, en este trabajo se detectó que la zona con mayor profundidad no es constante con respecto a su posición en el cauce, ni corresponde al centro del río. Esta situación no permite la ubicación exacta y por las características de los cuerpos de agua, como el río Hondo, puede variar por aumento de corrientes y arrastre de sedimento. En conclusión, la profundidad del río fue de 6 a 8 metros con zonas dispersas de 10 a 13 metros y la mayor profundidad de 13.37 metros. Estas características son adecuadas para la navegación y propicias para crear un corredor náutico. La pendiente alta de las orillas al centro del río debe considerarse información prioritaria para la seguridad humana en la planeación de actividades recreativas. La vegetación de manglar que cubre las orillas del río en un espacio entre 5 y 8 metros con predominancia de mangle rojo no tiene problemas de deforestación ni de contaminación. Se encuentra bien desarrollado y forma una barrera para acceder a tierra firme, pero en el río Hondo se debe considerar como frágil, ya que en promedio ocupa una franja entre 10 y 30 metros de la ribera. Los manglares y la biodiversidad de organismos que se le asocian, entre ellos las aves, forman parte de los paisajes naturales atractivos para los turistas que buscan mayor acercamiento a los recursos naturales, así también para proyectos de investigación de especies vegetales y animales. Esta área es propicia para actividades turísticas de tipo cultural, rural, de aventuras, ecoturismo y aquellos relacionados con mayor contacto con la naturaleza. La ribera es apta para instalar miradores para la fotografía de la naturaleza y la investigación. Otras opciones se presentan en la selva aledaña a la zona de manglares con caminos ideales para el senderismo, observación guiada de flora y fauna y fotografía de naturaleza, entre muchas más. Respecto a la línea fronteriza, se propone que la Comisión Internacional de Límites entre México y Belice considere su ubicación en el centro del río, en una línea georreferenciada que aun cuando cambie el curso de la fuente sea localizable, acción que evitará problemas de delimitación de los territorios en ambos países. Como futura línea de investigación es necesario concluir la batimetría del río por su importancia estratégica y política como línea fronteriza, por ser la mayor corriente superficial de la parte sur del estado de Quintana Roo y por su riqueza de diversidad biológica, así también para fortalecer los programas de ordenamiento que permitan mayor protección de los recursos naturales y se genere un desarrollo en armonía con el ambiente, acción preventiva para hacer frente al aumento de turistas que se pronostica con el Tren Maya, ya que las características hidrológicas obtenidas en este trabajo, que incluye información de la vegetación de ribera, debe ser la base para el desarrollo de actividades turísticas sustentables.